Muy buenos días, tengan todos, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente esta mañana para continuar con nuestras clases de psicología en el marco de la preparación preuniversitaria que tienen ustedes acá en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La semana pasada estuvimos trabajando lo que era el tema pues del aprendizaje desde el enfoque conductual. Recordarán ustedes que definíamos aprendizaje como todo cambio relativamente permanente de la conducta, producto de la práctica o experiencia. El día de hoy vamos a revisar el aprendizaje desde otro enfoque, pues desde el enfoque cognitivo. A diferencia del enfoque conductual, el enfoque cognitivo asume pues la existencia de procesos mentales, también llamados procesos mediadores, y que básicamente el cambio se va a dar en esos procesos mediadores. Esto quiere decir que los cognitivos no descartan la conducta, pero los cognitivos asumen que la conducta básicamente permite inferir el aprendizaje, pero que el cambio se da en el proceso cognitivo, no en la conducta, pese a que la conducta cambia. Para ellos el objeto de estudio pues son los procesos mentales, no es la conducta misma. La conducta les permite inferir lo que sería el proceso mental, es lo que plantean. Sin más preámbulo, entonces, vayamos revisando pues el aprendizaje desde el enfoque cognitivo. En la lámina pueden ver ustedes a dos gemelos idénticos, o sea, gemelos que son absolutamente parecidos entre sí. Estos gemelos idénticos pues han vivido las mismas experiencias y mismos estímulos, pero sin embargo, encontramos que tienen respuestas diferentes. ¿Sí? Su respuesta no es la misma, hay una respuesta diferenciada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué explicaría el que los gemelos, pese a ser idénticos, tengan una respuesta diferenciada? Los cognitivos plantean pues que al interior del cerebro, la actividad nerviosa cerebral procesa la información. La información ingresa como estímulo, pero el organismo procesa esta información y cada cerebro tiene una manera de procesar la información de manera diferenciada. Por ello, las respuestas pueden ser variadas, pese a que orgánicamente son similares y que supuestamente se asume que han tenido la misma experiencia. Particularmente, pese a ser idénticos, nunca las experiencias van a ser similares. Ojo, no podrían ser exactamente similares las experiencias si estamos, ¿no? A veces no compartimos la misma cosa, o sea, no todo el día van a estar juntos, no todo el día van a hacer las cosas juntos. Van a haber momentos en los que van a hacer sus actividades de manera particular. Bien, en la segunda figura tenemos aquí, pues, ¿no? A un niño observando la televisión, donde ve a un adulto que está, pues, pretendiendo golpear a una mujer a la que la tiene tapando la boca. Este bebé observa el comportamiento del adulto y lo retiene en su cerebro. Y luego ejecuta lo observado. Esto quiere decir, pues, que aprende por observación-imitación, lo que es conocido en psicología como el aprendizaje vicario, planteado por Albert Bandura en su teoría cognitiva social del aprendizaje, que más adelante revisaremos. Hoy entonces revisaremos lo que es el aprendizaje cognitivo. Primero haremos la definición, luego revisaremos las teorías cognitivas del aprendizaje. En tercer lugar, revisaremos el aprendizaje observacional, explicaremos lo que son las estrategias de aprendizaje, la metacognición y finalmente el aprendizaje autorregulado y aprendizaje cooperativo. Para los cognitivos,
el aprendizaje también es un cambio, pero ese cambio se da en los procesos mediadores. Los procesos mediadores, sí, son la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la creatividad, etcétera, etcétera. Estos procesos mediadores, ¿sí?, se dan en la actividad cerebral y son conocidos también como procesos cognitivos o también procesos mentales. La información sensorial entonces ingresa, ¿sí?, a través de nuestros receptores sensoriales y pues el cerebro con su actividad cerebral procesará esta información usando la atención, la percepción, la inteligencia. Esta información que ha sido procesada luego pues va a ser emitida en una respuesta, que es la conducta observable. Entonces aquí esta persona está tratando de resolver el cubo Radix y pues observa la información sensorial y en su cabeza irá pues percibiendo la forma, los colores, irá memorizando a dónde fue un color y otro color, irá pensando cómo puede, sí, llevar los colores de un lado a otro para poder lograr armar, sí, este cubo Radix. La conducta observable nos permite, según los cognitivos, inferir que ha habido un cambio, ¿sí?, en los procesos mediadores. Así, ha habido un cambio en el pensamiento, ha habido un cambio en la memoria, ha habido un cambio en la percepción de la información. Para ellos, la conducta observable nos permite inferir ese cambio. La conducta también cambia, pero cambia porque se modificaron los procesos mediadores. Los cognitivos plantean distintas teorías para explicar el aprendizaje. Los antecedentes a las teorías cognitivas las encontramos nosotros en la teoría gestáltica del aprendizaje. ¿Recuerdan la escuela gestáltica de la que hablamos en la primera clase? Cuyos representantes eran Max Wehrmeyer, Wolfgang Kohler y Kurt Koska. Recuerdan ustedes que Gestalt significa totalidad, conjunto, integrado. Entonces, cuando se percibe, lo que ocurre es que vamos a percibir la totalidad, no los elementos separados, sino la totalidad organizada. Un término que deben recordar ustedes, vimos nosotros en esa ocasión, era el término insight. ¿Se acuerdan del insight? Pues en el insight, sí, decíamos que va a súbitamente encontrar la respuesta el sujeto a distintos problemas que se presentan, ¿no? Entonces, en estas láminas vemos nosotros a un chimpancé que está viendo unos plátanos que están colgados. El chimpancé salta, ¿sí?, se agacha, camina por la derecha, por la izquierda, con tal de alcanzar esos plátanos. Y la experiencia ha mostrado pues que estos chimpancés luego se echan, se duermen, dan vuelta y de un momento a otro, ¿sí?, se dan cuenta, ven la luz. Comienzan a colocar los cajones unos sobre otros y alcanzan los plátanos. Entonces resolvieron el problema a través de lo que los gestaltistas llaman el insight. Encontraron la solución a través del insight. Se dieron cuenta de cómo lograr a través del insight. Luego ya aprende entonces que utilizando estas herramientas puede alcanzar, ¿sí?, el banano. Estas serían antecedentes entonces a la teoría, a las teorías cognitivas, pero teorías cognitivas propiamente dichas son las siguientes. Primero, la teoría del procesamiento de la información planteada por Atkinson y Shiffrin
esta teoría plantea pues que aprendemos a través del procesamiento de la información que ingresa como inputs o entradas al organismo, y el organismo luego va a tener algún tipo de respuesta o salida. Atkinson y Chiffin utilizan lo que se llama la metáfora computacional, asumiendo pues de que la computadora tiene distintos bancos de memoria para procesar la información, y que el cerebro humano también sería similar entonces a la computadora, que la información ingresa y la computadora con sus bancos de memoria procesa la información. La información ingresa al cerebro y el cerebro con sus bancos de memoria también procesa la información, y luego se da una respuesta o un output o salida. En este proceso de aprendizaje a través de la teoría del procesamiento de la información, aprender se concibe como procesar y almacenar información en diferentes memorias. El proceso sigue toda una secuencia, ¿no? Primero se registra sensorialmente la información, la que debemos atender, la que debemos organizar en la percepción, buscando en nuestra memoria, recuperando la información, pensando sobre ello y finalmente tomando decisiones. Entonces, para los teóricos del procesamiento de la información, para aprender hay que seguir toda esta secuencia. Registrar la información sensitiva, atenderla, percibirla, memorizar, recuperar, pensar y tomar decisiones. La segunda teoría cognitiva propiamente dicha es la planteada por Jerome Bruner. Esta teoría se conoce como la teoría del aprendizaje por descubrimiento o discovery learning. Bruner plantea pues que las personas van construyendo su conocimiento a través de la manipulación de los elementos o la manipulación de la información. Para Brunner, entonces, cada persona desarrollará sus propios conceptos a través del proceso de razonamiento inductivo, cuya secuencia es recolectar datos, organizar los datos y tener una representación del entorno. Esto quiere decir que la persona, el aprendiz, se representa el entorno, construye su entorno a través de la organización de datos que han sido recolectados. Bajo esta estructura, entonces, el docente que asume esta teoría del aprendizaje por descubrimiento se convierte en un facilitador de la información. O sea, lo que va a hacer el docente es darle la información o el material al estudiante para que el estudiante, luego de manipular, analizar, trabajar con la información, descubra el conocimiento y desarrolle su propio conocimiento. Entonces, el estudiante descubre a partir de las tareas de búsqueda que son encargadas por los docentes. Los docentes se convierten en facilitadores. Muchos de ustedes han seguido o han aprendido, entre comillas, bajo este modelo o teoría. Recuerden ustedes sus clases de pronto en el colegio, cuando el profesor llegaba o la profesora llegaba y le decía: buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender acerca de el combate de Angamos. Para ello he traído un video que van a ver ustedes. A ver, vean este video. ¿Sí? Observen bien. Y si pueden, tomen algunas anotaciones, porque luego van a hacer un trabajo. Así que vean el video. Entonces, ya ustedes miraron el video, ¿sí? Durante media hora, una hora de pronto, dependiendo del tema y de la clase. Y una vez que acaba el video, listo chicos, terminó el video, ¿ya vieron? Qué interesante, ¿no? Ahora tengan en la página tanto del libro tanto, por favor lean lo que es el combate de Angamos. Y a partir de todo esto, de lo que vieron el video, más la lectura, van a hacer por equipos, ¿sí? Quiero que hagan ustedes un mapa mental.
sobre el combate de Angamos. Ok, chicos, a ver, trabajen. Entonces, otra media hora, una hora, ustedes trabajando en equipo, haciendo sus dibujos, opinando entre ustedes, y luego, muy bien, expongan a ver, uy, qué lindo tu mapa mental, ¿qué me puedes decir del combate de Angamos? Y ya contaba ahí alguien, ¿no? Contaba, ¿sí? Todo lo que ocurrió. Muy bien. Entonces, el estudiante descubrió y construyó su aprendizaje manipulando la información que el profesor le dio. ¿Qué información le dio el profesor? Video y también lectura. Entonces, aquí vemos un ejemplo del aprendizaje por descubrimiento. Ahora, ¿qué tanto hayan aprendido ustedes con esta manera de trabajar? Ya hubieran ingresado a la universidad, ¿no? Bien, otra teoría cognitiva del aprendizaje es la teoría del aprendizaje significativo planteado por el psicólogo David Paul Ausubel. Ausubel plantea pues que el aprendizaje debe tener un significado para el estudiante. Si no significa nada, si no lo entiende, si no lo comprende, entonces no hay aprendizaje. Es lo que plantea David Ausubel. Cuando escuchen entonces significativo, no quiere decir pues que sea importante, o sea, en realidad el término significativo aquí, sí, quiere decir que tiene un significado para el aprendiz, que significa algo para el aprendiz. Y para que tenga significado, o sea, para que lo pueda entender, Ausubel plantea que es necesario, número uno, motivar. Acá no veo que han puesto motivación. Hay que motivar al estudiante. El estudiante debe estar motivado, debe tener ganas, debe estar interesado. ¿Sí? Entonces debe haber motivación, dice Ausubel. ¿Ok? Si el estudiante está interesado, está motivado y nosotros los docentes logramos conectar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos, entonces será posible que se produzca el aprendizaje significativo. O sea, será posible que el estudiante le encuentre significado a lo que está aprendiendo. De hecho, si un nuevo conocimiento no está basado en un conocimiento previo, va a ser complicado que le dé significado, dice Ausubel. Entonces, si quieren aprender, vamos a suponer, sobre, pues, Pachacútec, según Ausubel, tendríamos que haber aprendido previamente, pues, a Manco Cápac, Sinchi Roca, Inca Roca y lo demás incas. O sea, tendríamos que haber tenido un conocimiento previo para aprender el nuevo conocimiento. Si es así, se va a darle el aprendizaje significativo. Dos procesos se van a dar acá. El de deducción, donde a través de conocimientos generales podemos aprender. Y el de inducción, en el cual a partir de conocimientos particulares llegamos a alguna conclusión. Ahí hablamos de la inducción. Entonces, en este modelo de aprendizaje, los docentes lo que van a hacer en aula es primero tratar de llamar la atención del estudiante, ¿no? Motivarlos, ¿no? Hacer que ellos de pronto, sí, se interesen por el tema. Y luego el docente tratará de conectar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Entonces, por ahí el docente le preguntará, ¿recuerdan ustedes que trabajamos tal tema? ¿Sí? Entonces conectará los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Alguien ha preguntado algo por el chat, no sé qué están preguntando. Hay 4 preguntas.
Omar Guerra está preguntando, ¿cuáles podrían ser ejemplos de subsunción e inclusión? Bueno, a ver, vamos a tratar de resolver esa incógnita que yo asumo. Nunca le preguntarán en el examen porque estas teorías cognitivas proponen tantos conceptos que se necesitaría mucha especialidad para poder dominarlos realmente, ¿no? Y unas ideas son distintas a otras. Bien, un ejemplo de subsunción que se logra por deducción. Si definimos la ansiedad como el estado en el cual la persona, ¿sí?, va a preocuparse excesivamente por ciertos elementos y además va a hiperventilar, va a aumentar su ritmo cardíaco y va a sentir pues que todo, ¿sí?, se le acaba y parece que está por morirse, entonces está ansioso, no está preocupado, está tenso. Si definimos la ansiedad de esa manera, ¿ok? Y luego vemos a Juanito, que Juanito está muy preocupado, que está muy tenso, que está muy nervioso, entonces, ¿sí?, estamos haciendo deducción. Juanito, ¿sí?, está ansioso porque la ansiedad es, pues, di una definición general y luego a un elemento particular lo pude identificar, hice deducción, subsunción. En el caso de inducción, ¿no?, lo que va a ocurrir más bien es que de unidades particulares llego yo a una conclusión. Entonces vemos a un sujeto que se preocupa demasiado, vemos a un sujeto que está muy alterado, que está muy nervioso, ¿sí? A la señorita Irma, que de pronto también, ¿sí?, comienza a respirar rápidamente, siente que se ahoga y comienza a tener mucho miedo de lo que hay alrededor. Y a Rebeca, que también de pronto comienza a respirar rápidamente, comienza a tener aceleración del ritmo cardíaco y comienza a decir, doctor, me siento mal, no sé qué me pasa. Tengo unidades particulares. Y de esas unidades particulares digo, miren, ve, este sujeto tiene esto, este también, este también. Todo esto entonces va a configurar, ¿sí?, un problema al que le vamos a llamar ansiedad. Entonces ahí lo que estoy haciendo es inducción. A partir de unidades particulares llego a una conclusión. ¿Entendió, Omar? Omar, ¿entendiste? Porque me preguntaste eso. Ok, Omarcito, espero haber disipado vuestra duda. Ahora vamos a ver pues el aprendizaje observacional planteado por el psicólogo norteamericano Albert Bandura. El aprendizaje observacional, también llamado aprendizaje social, imitativo o vicario. Apréndanse todo esto, ¿sí? Son, ¿sí?, otros nombres con los que se llama el aprendizaje observacional, social, imitativo o vicario. Ocurre que muchas de nuestras conductas sociales, mucho de lo que nosotros hacemos, lo aprendemos observando a otros e imitando lo que hacen otros. Entonces, aquí se asume que este niño, y no al revés, ha observado al papá que se echó crema de afeitar y de pronto él también se echa la crema de afeitar. O sea, observa, imita. La observación del comportamiento de los demás debe hacerse con atención y retención. O sea, no podemos aprender si nosotros no atendemos a el modelo. Ojo, esto también se llama aprendizaje de modelos, ¿verdad? Acá no han colocado eso, ¿no? Dice social, imitativo, vicario, pero también se llama aprendizaje de modelos o modelado. Entonces, hay personas, o no solo personas, también pueden ser animales o cosas, ¿no?, ¿ok?, que tienen un comportamiento. Este comportamiento es observado por otra persona o animal y luego se imita pues el comportamiento. Vemos entonces en el aprendizaje observacional encontramos uno y dos grandes procesos, el de observación y el de ejecución. Observo, ejecuto. Y que
En el proceso de observación hay dos subprocesos. Atención, atiendo, retención, memorizo. Y en el de ejecución también hay dos subprocesos. Reproducción, ejecuto el observado, y retroalimentación o retroinformación. Me doy cuenta que lo hice bien o lo hice mal. Los demás me dicen lo has hecho bien o lo has hecho mal. Hay retroalimentación. Entonces, en todo el proceso de aprendizaje observacional, vamos a ver nosotros, ¿sí?, que aprendemos observando y ejecutando lo observado. Ejemplo, alguien está estudiando vóley, quiere ser voleibolista. Ahora van a decir voleibolista también en los hombres. Bueno, quiere aprender vóley. Y le están enseñando cómo hacer el saque, cómo sacar la pelota. ¿Correcto? Pues difícilmente vas a aprender esto leyendo un manual, ¿no? Complicado. Lo que vas a hacer es observar a tu profesor o profesora cómo es que hace, ¿sí?, el saque. Se coloca detrás de la línea final de su cancha. ¿Ves eso? ¿Sí? De pronto comienza a hacer que la pelota rebote en el piso. Luego coloca la pelota en su mano izquierda porque eres diestro. Eleva la pelota, la lanza al aire y luego golpea con la mano derecha, haciendo que la pelota atraviese hacia el campo contrario sin salirse de la cancha de juego. Entonces, tú observaste todo eso. Viste cómo se inclinó, viste cómo rebotó, cómo colocó la pelota, cómo la tiró al aire, cómo la golpeó, viste todo. Y ahora te toca ejecutar. Atendiste, retuviste en tu cabeza y ahora vas a hacer la reproducción. Ejecutas, lanza la pelota, pasó muy bien, la gente te aplaude, se alegra y tú también. Entonces, haces el aprendizaje observacional o vicario. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Natalia, básicamente lo que vas a notar, el proceso de inducción es el mismo en ambos casos, ¿ya? El proceso de inducción es el mismo. Lo que ocurre es que el trabajo que realizan los docentes utilizando estas dos teorías va a ser diferenciado. A ver, identifica qué teoría está utilizando el docente, ¿eh? Vamos a ver. Este docente de pronto llega al salón de clases y le dice, chicos, miren, ve, hemos estado trabajando lo que son los procesos cognitivos inferiores, como la percepción, como la sensación, y ahora vamos a trabajar nuevos procesos que son más complejos. Vamos a trabajar con el proceso de la memoria. ¿Sí? Por favor, concéntrense bastante ustedes porque vamos a explicar lo que es la memoria y qué tipos de memoria hay. Sí, ejemplos acerca de todo ello. Bien, este profesor, sí, les dice además, chicos, los que al final van a hacer un trabajo, ¿ya? Pero los que aprendan mejor, los que demuestren más aprendizaje, los que estén más atentos, los que estén más interesados en el tema, pues yo les voy a dar, ¿sí?, un tiempo para que puedan salir antes al patio. Muy bien, nos motiva más todavía. Entonces, ¿qué teoría está utilizando este profesor? ¿Descubrimiento, procesamiento de información o la teoría significativa? ¿Qué teoría está utilizando? Significativo, ¿te has dado cuenta? Eso es lo que está haciendo. Independientemente si está haciendo inducción y deducción, ¿no? Su actividad te está demostrando que está trabajando en el aprendizaje significativo. ¿Ok? Otro docente de pronto lo que va a hacer es, ¿sí?, decirle, chicos, tomen estos libros, ¿sí?, donde se habla acerca de las causas y consecuencias de la guerra del Pacífico. Este es un libro boliviano, este es un libro peruano, este es un libro chileno. Así que, por favor,
Lean ustedes todo ello y saquen sus conclusiones, a ver qué es lo que entienden sobre todo esto. ¿Correcto? Quiero que saquen sus conclusiones. Hagan un análisis y ustedes elaboren sus conclusiones. Entonces al final les pide a ver que hayan trabajado, díganme sus conclusiones. Cada grupo dirá sus conclusiones o cada persona sus conclusiones a las que llegó. En ese caso, ¿qué teoría está utilizando este profesor? Procesamiento de la información, descubrimiento, o más bien está utilizando el indicativo. Descubrimiento, ¿no es cierto? De lo que está haciendo. Entonces, por la manera de trabajar te vas a dar cuenta. Ahora, en descubrimiento, como están trabajando con elementos particulares, supuestamente, como están trabajando con elementos particulares, ¿no? En descubrimiento se está asumiendo, ¿no? Que básicamente se está dando un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con elementos particulares, eso es lo que plantea, ¿no? Entonces, como está trabajando con, vamos a suponer, está leyendo el libro de chileno, el peruano, y el boliviano, y de repente está un argentino, y de repente no, entonces tienes información, ¿ok? Que son unidades particulares, y de todo ello llegas a una conclusión. Ah, estás haciendo inducción, ¿sí? Entonces, el aprendizaje bajo el enfoque cognitivo de descubrimiento es más que todo inductivo, mientras que en el otro es inductivo y deductivo a la vez. Sí, las dos cosas. Bien, continuemos antes que nos gane el tiempo. Ya hemos visto esto y ahora nos toca ver, pues, las estrategias de aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos, utilizamos distintas actividades para tratar de aprender y conocer. Una de estas estrategias puede ser, por ejemplo, la estrategia de repaso. ¿Sí? La persona pues repite y repite la información o de pronto no solamente repite, sino que subraya las partes que considera necesarias repetir. Entonces tenemos repaso simple y repaso con apoyo al repaso. Hay gente que aprende bastante así, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que podemos aprender así, pero ya depende de cada uno. Hay temas que es preferible aprenderlos a través de estrategias de elaboración. Esta puede ser elaboración por procesamiento simple o por procesamiento complejo. En procesamiento simple, por ejemplo, tenemos el parafraseo. La persona lee algo y luego lo dice con sus propias palabras, parafraseo. O la utilización de rimas, trata de buscar, ¿no?, lo que está aprendiendo y encontrar una rima para poder aprenderlo mejor. O busca las palabras clave, cuáles son las palabras más importantes en el texto. Aprendiéndose las palabras clave, entiende el texto. Entonces, acá ha hecho procesamiento simple. En el procesamiento complejo, ya la persona va a trabajar un poco más sobre la información. Por ejemplo, haciendo un resumen de la información. O buscando analogías, buscando, pues, ¿no?, en qué se parecen los elementos, si están produciendo algo, que están logrando. O en procesamiento complejo va a ocurrir pues que la persona deduce o induce conclusiones a partir de premisas que son generales o particulares. Luego tenemos las estrategias de organización. Estas estrategias de organización pues pueden ser estrategias de clasificación nada más de la información o estrategias de jerarquización y organización. Entonces, en la estrategia de clasificación, ¿sí?, lo que hace el aprendiz es básicamente toda la información, ¿ok?, la va a organizar, por ejemplo, en un cuadro sinóptico, donde la información de todas maneras se va a ir resumiendo, pero conectándola pues con conceptos elementales. En cambio, en la estrategia de jerarquización y organización de la información, vamos a tener pues que hay conceptos que son principales, conceptos que son secundarios y conceptos que son terciarios. Y aquí no sé si vemos un orden en cuanto al conocimiento. Entonces, en un mapa conceptual,
en un mapa mental. Vamos a ver esa jerarquización y organización de la información. También tenemos las estrategias de supervisión de la comprensión. Es necesario que el estudiante, al final de la actividad de aprendizaje, supervise cuánto aprendió, cuánto comprendió. Para ello puede resolver cuestionarios, puede plantearse preguntas para que verifique lo aprendido, ¿ok? Puede por ahí de pronto él mismo preguntarse a ver de qué trataba esta historia, contársela a sí mismo y luego verificar si realmente lo que está contándose también se refleja en el documento. Por ejemplo, vamos a suponer que estuvo leyendo acerca de la fundación del Imperio Incaico y él mismo se pregunta, a ver, ¿quién fundó el Imperio Incaico? Y dice, fue Manco Cápac. A ver, ¿era Manco Cápac? Y dice, sí, acá dice Manco Cápac. Entonces está supervisando qué tanto entendió. Finalmente, también tenemos las estrategias de autocontrol emocional. De hecho, para poder aprender, debe haber un nivel de emoción, pero esta emoción no debe ser excesiva, porque si es excesiva, en lugar de colaborar con el aprendizaje de conocimientos, va a obstaculizar el aprendizaje de conocimientos. Si uno tiene problemas en la casa o de repente con los amigos, estos problemas no lo puedes llevar al aula o a la hora de aprender, porque en lugar de estar pensando en lo que quieres aprender, vas a estar pensando en los problemas que tienes. Vamos a suponer que la mamá de Inés se está separando de su papá. Se están separando, están divorciando. Inés ha presenciado y ha escuchado la discusión que han tenido temprano ellos. Y quisiera poder estudiar, pero el estar pensando en estos problemas, la tristeza que le embarga, el dolor que tiene, no le permite, no puede. Entonces difícilmente va a poder aprender, pues cuando hay un problema afectivo, emocional, que la está desbordando. También el exceso, ¿no? El exceso de presión, de tensión, hace pues que nosotros nos sintamos estresados, ansiosos, y eso también hace difícil poder aprender. Entonces debemos de tratar de controlar estas emociones negativas que en lugar de colaborar con el aprendizaje lo obstaculizan. Para poder dominar un poco estas emociones, pueden utilizar la inteligencia emocional, pueden utilizar técnicas de respiración, por ejemplo, respirar profundamente, expirar lentamente, tratando de llevar el aire hacia los pulmones e hinchando el bajo vientre. Van llevando la oxigenación necesaria al cerebro. Porque cuando alguien está estresado, hiperventila, entonces la oxigenación está en exceso en el cerebro y te perturba. Bueno, tenemos nosotros entonces que controlarnos a través de técnicas también, como las técnicas de relajación. Acá están practicando yoga para relajarse, están haciendo ejercicios, ¿sí? La persona tiene que hacer ejercicio. Uno se estira de pronto. Está en el salón. A ver, chicos, ahora sí, vamos a estirarnos. Vamos a desestresarnos. Entonces, con esas estrategias, de pronto logran disipar un poquito el malestar emocional y aprender los conocimientos que necesitas desarrollar. Otro concepto también que plantean los cognitivos en su teoría del aprendizaje cognitivo es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues la metacognición viene a ser una capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. Básicamente la metacognición, ojo, la metacognición es el aprender cómo se aprende, o el darse cuenta de cómo aprende uno mejor.
Un estudiante hace metacognición cuando el estudiante es capaz de decir, yo aprendo mejor lo que es matemáticas a través del repaso. Vamos a suponer que dices, mientras más repaso, más aprendo. Ah, bueno, creo que es así. De pronto otro dice, bueno, yo aprendo mejor, ¿sí? A través de mapas conceptuales. Aprendo mucho mejor lo que es la historia utilizando mapas conceptuales. Yo aprendo mejor parafraseando. Entonces cada uno va diciendo cómo aprende mejor, está haciendo metacognición. Esta metacognición no nace en nosotros. Esta metacognición se va a ir aprendiendo a lo largo del tiempo. John Flavel dice pues que la metacognición se puede aprender a través de 3 procesos: la planificación, el control y la evaluación. La persona debe planificar lo que va a aprender, o sea, debe plantear qué quiero aprender, qué objetivos, cómo lo va a aprender, con qué técnica y en qué grado de dificultad, hasta dónde voy a llegar, qué tan difícil es, alto, bajo, medio. Planifico lo que voy a aprender. Luego realizo el control, ¿no? Porque estoy ejecutando, pero voy controlando, a ver, realmente estoy utilizando la información, la técnica, controlo. Y finalmente evalúo, ¿sí? Calculo cuánto aprendí, realmente logré los objetivos, mis resultados demuestran que he logrado los objetivos, y evalúo entonces cuánto se aprendió. Cuando evalúo me doy cuenta que con la técnica utilizada logré pues un gran porcentaje de aprendizaje, entonces en ese momento hago metacognición porque me doy cuenta de que esa técnica ha sido útil para aprender lo que quise aprender. Dos conceptos también pues que plantean los psicólogos cognitivos son el de aprendizaje autorregulado y aprendizaje cooperativo. El aprendizaje autorregulado pues plantea que la persona de manera secuencial, paso a paso, debe ir aprendiendo contenidos que se encuentran en un orden de dificultad creciente. O sea, contenidos sencillos deben ir avanzándose a contenidos que son un poco más difíciles y cada vez a contenidos más y más difíciles. O sea, debemos ir avanzando poco a poco en función en el logro de conocimientos cada vez más complejos. Entonces, vamos avanzando a conocimientos cada vez más complejos. Y esto lo debemos hacer en función a que nosotros, ¿sí? Notamos que ya somos capaces de pasar al siguiente nivel. Entonces vamos regulando, vamos controlando cuánto estamos aprendiendo, la calidad de lo que estamos aprendiendo y en función al aprendizaje de este elemento pasamos al siguiente elemento. Entonces esto tiene un poco de similitud con lo que planteaba hace un momento Ausubel, ¿no? Que debemos aprender en función a los conocimientos previos. O sea, si no hay un conocimiento previo, no podríamos pasar al siguiente. Pues vamos regulando. En Norteamérica, Fred Keller, por ejemplo, decía pues que las personas deben aprender personalizadamente, ¿no? Deben aprender regulando lo que van aprendiendo. ¿Sí? Un segundo. Bien, pero por favor, van a colaborar todos, a colaborar con el que menos sabe, de tal manera pues que todos tengan un aprendizaje bastante equilibrado, homogéneo, cooperativo. Esto no solamente se aplica pues a lo que es el aprendizaje de conocimientos, ¿no? O sea, no solamente lo podemos aplicar cuando estamos estudiando algo que tenga que ver con conocimientos, como está ocurriendo en la primera imagen. Los niños están revisando información y están trabajando supuestamente en equipo. También se puede aprender cooperativamente en actividades productivas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Están en actividades productivas
y a la hora de elaborar pues el producto están colaborando unos con otros. Y en esa colaboración de pronto uno aporta tal vez con mejorar el producto a través de los colores, a través de las formas, a través del proceso productivo. Entonces trabajan varios equipos, ¿sí? Deben elaborar un producto y los equipos que mejor trabajan tendrán un mejor producto. Se debe evaluar dos cosas, ¿no? El producto, pero también el trabajo en equipo. Imagínate que estás trabajando en un grupo de 5 y que están elaborando un producto. Sin embargo, el docente comienza a observar que de los 5 solamente uno o dos trabajan y los otros 3 están relajados, no están trabajando. ¿Sí? Pese a que el producto es bueno, ¿sí? El trabajo en equipo realmente no ha sido bueno, porque solamente 2 trabajaron y el resto no tanto.